paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, desde la parroquia de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Milpas Altas, Zacatepeques, Guatemala. Como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, Biblista Católico Romano, que le des like a los videos, que los compartas con tus contactos y de esta manera podrán llegar estas reflexiones a muchos más hermanos y hermanas en la fe. La idea es poder comprender de mejor manera la liturgia de la palabra dominical, que en este sentido abarcará todo el tiempo de Cuaresma. Así es que desde ya les deseo un bendecido camino cuaresmal. En este domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos introduce de inmediato en el significado profundo del camino cuaresmal. La liturgia de la palabra es una total profesión de fe, un credo. Los israelitas profesan su credo en el templo. El texto dice: mi padre fue un arameo errante. Él nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos que tú, Señor, me has dado. Jesús responde 3 veces al diablo como reafirmación de lo que él cree. No solo de pan vive el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, la segunda lectura contiene una antigua profesión de la fe cristiana. Jesús es el Señor, el Kyrios. En el contexto de pandemia, la Cuaresma, que dura exactamente 40 días, de ahí su nombre, puede entenderse como una especie de cuarentena espiritual, en el que nuestro corazón queda bajo observación, días de precaución y de cuidado. Días de soledad prudente para evitar el contacto con el mundo exterior. La soledad ayudará a preservarnos del contacto con todo lo que es externo a sí mismo y por lo tanto ayudará a no distraerse, a no dispersarse, a no mirar hacia afuera sino hacia adentro. El silencio será la mejor manera para focalizarnos en nosotros mismos, no por un egocentrismo idólatra, sino para conocernos mejor, autoevaluarnos e identificar los aspectos y puntos concretos que se deben combatir, replantear, repensar o cambiar. Ante tal situación, el tiempo de la Cuaresma es un tiempo oportuno para reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado, pero también para experienciar la protección del Señor. Por otro lado, el tiempo del desierto no es solamente un tiempo de proximidad con Dios, sino también un tiempo de prueba. Jesús asume la prueba del pueblo escogido, y en el mismo campo en que éste fue vencido, Jesús venció, permaneciendo fiel y mostrándose como hijo obediente al Padre. Tengamos presente que el orden de las pruebas es diferente del de Mateo. Para Lucas, la última tiene lugar en Jerusalén, el lugar al que conduce el camino que Jesús realiza a lo largo de la narración evangélica, el lugar donde debe cumplir su éxodo. De este modo, Lucas nos coloca claramente en la perspectiva de la Pascua. El diablo, dice el texto, se retiró hasta un tiempo oportuno. De hecho, el diablo aparecerá justamente al inicio de la pasión de Jesús. Porque para celebrar la Pascua, nosotros junto con la Iglesia somos invitados a entrar con Jesús en su experiencia de desierto, con el fin de, con Él y en Él, vencer las pruebas, de purificarnos y profundizar su fidelidad al Padre. Geográficamente hablando, el desierto es un lugar despoblado, árido, solo, inhabitado, caracterizado por la escasez de vegetación y la falta de agua. Aunque no es un lugar en el que hemos nacido, sí es una experiencia que en algún momento de la vida nos toca vivir. En el desierto los caminos se pierden y a veces con ellos se disipa la esperanza de encontrar un buen lugar a donde ir. La sensación de transitar sin rumbo, sin horizonte claro y sin salida puede llevarnos a temer e incluso a desesperar. No obstante, también es un tiempo en el que se hace posible ampliar la mirada y agudizar una honda intuición que nos lleva a reconocer los matices de la vida que tantas veces pasan desapercibidos y donde es posible acrisolar la identidad, los sueños, las expectativas, las ilusiones, la confianza, los empeños, las tareas, las opciones, los desafíos. Quizá el desierto sea más necesario de lo que pensamos, aun siendo espacio de incertidumbre y de inseguridad.
y sea en definitiva un lugar propicio para el reconocimiento de la propia fragilidad y la necesidad de dejarnos sostener y abrazar, un lugar para la confianza. Ojalá podamos recibir en estos días el mensaje de Jesús. Está cerca el reino de Dios, conviértanse. Aceptemos el regalo que Dios no deja de ofrecernos, la posibilidad de recomenzar siempre. En esta perspectiva, Lucas nos invita a recorrer los pasos del Éxodo como modelo de tiempo de formación personal y comunitaria. En un gran y hermoso horizonte nos ubica este Evangelio, el caminar del bautizado, honroso, en cuanto ungido por el Espíritu, pero también sacrificado, en cuanto permanentemente puesto a prueba. Repasando mi propia vida imbuida en una serie de retos y la de la comunidad a la cual pertenezco, valen estas preguntas. ¿Puedo decir que he vivido momentos de desierto, áridos, de prueba, de discernimiento espiritual, sobre todo en este contexto de pandemia? ¿Cómo han sido vividos? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué elementos de este pasaje bíblico ayudan para dar nuevos pasos en el camino de maduración cristiana? Es decir, para una genuina configuración con Jesús. ¿En qué consisten las pruebas? ¿De qué manera concreta se manifiestan en mi vida? ¿Qué me enseña el comportamiento de Jesús en su careo con el diablo? ¿Qué fruto debe dejar en uno la victoria sobre las pruebas diabólicas? ¿Qué programa de vida concreto nos exigen para asumir con seriedad la Cuaresma? ¿Qué propósitos me voy a plantear para vivir mejor esta Cuaresma? ¿Sobre qué aspectos o hechos de mi vida cantaré victoria en la celebración pascual a la cual me preparo? Ciertamente, Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, considerando su naturaleza humana, no se escapó de una acérrima resistencia, tener que tomar decisiones fundamentales, en vistas de llevar adelante la misión encomendada por su Padre. Por el contrario, el diablo le ofrece una forma light, una forma suave de sobrellevar su vida terrenal mediante veredas, atajos, ofertas atractivas. Después de todo, son similares a las que el mundo continúa ofreciéndonos hoy, garantizándonos éxitos en todos los niveles a un precio muy alto: la adoración. Jesús rechaza esta serie de jugosas ofertas diabólicas. Se niega al mesianismo populista, al mesianismo politiquero, al mesianismo milagrero. Supera la sed de dominio absoluto, evita hacer su propio pedestal de Dios, a saber, usar a un Dios para sus propios fines, antojos, caprichos, berrinches, ambiciones arribistas, a la medida del mejor postor o cliente. Al final, el diablo personifica, hermanos y hermanas, todo tipo de soberbia, autosuficiencia e independencia de Dios, mientras Jesús personifica la obediencia, sumisión y dependencia de Dios. La propuesta diabólica de bienestar y confort no solo le ofrece una vía de escape de su éxodo por recorrer, sino es una formulada declaración de independencia del plan de Dios. Dar una respuesta afirmativa era como consumar un acto emancipatorio a todas luces. Por lo mismo, Jesús, citando la Escritura, se autonutre de las palabras que salen de la boca de Dios y testifica su dependencia a estas. Las pruebas de Jesús son, por lo tanto, de índole mesiánico, es decir, se refieren a la forma en que Jesús asumió su misión, la cualidad específica de su mesianismo, más que de su filiación divina. Por esta razón, los evangelistas colocan las pruebas de Jesús después del bautismo. Tanto en el bautismo y la teofanía en el Jordán, Jesús, el Hijo amado, acepta y elige vivir su ser Mesías, según el estilo del siervo sufriente. Finalmente, queridos hermanos y hermanas, no podemos negar que la experiencia de tentación tarde o temprano se presenta en nuestras vidas. Nadie se sienta excluido, pero el tentador está solo y es tan arrogante que no tiene ningún escrúpulo en someter a prueba incluso al Hijo de Dios. Mientras que las culturas y las costumbres cambian, él ha ido cambiando sus tácticas o estrategias, pero los ingredientes son siempre iguales: placer, poder y tener, el famoso plapote. La sociedad actual ofrece al tentador una avalancha de posibilidades para influir en la humanidad, y a menudo estamos indefensos y desprotegidos. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a que como creyentes afirmemos y reafirmemos nuestra fe en un mundo que se olvida a ratos de ella, la sofoca o la deja de lado.
Las tentaciones son una oportunidad de dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor y Dios, y a través de nuestro testimonio conquistar la tentación con el poder de Dios. Para meditar les comparto un comentario que hizo San Agustín al respecto, que me llama mucho la atención. Él dice: Cristo nos ha transfigurado en sí cuando quiere ser tentado por Satanás. Cristo fue tentado por el diablo, pero en Cristo eras tentado también tú, porque Cristo tomó de ti su carne, pero de sí mismo tu salvación. De ti su tentación, de sí mismo tu victoria. Si hemos sido tentados en Él, será precisamente en Él que venceremos al diablo. Tú fuiste tentado en Él, pero reconoce también que en Él tú eres vencedor. Él habría podido tener alejado de sí al diablo, pero si no se hubiera dejado tentar, no te habría enseñado a vencer cuando fueres tentado. Queridos hermanos y hermanas, les deseo a todos un bendecido primer domingo de Cuaresma. Shalom para todos y todas.